Muy buenas tardes para todos quienes nos están viendo de Chile y muy buenos días para quienes nos ven también desde otras partes del mundo. Bienvenidas y bienvenidos todos a la séptima edición de nuestros webinarios en tiempos de pandemia, donde la crisis no se descuida, que organiza la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile. Hoy cerramos nuestro ciclo de webinarios en pandemia. Después de 6 súper exitosas sesiones, hoy día nos vamos con la séptima para concluir felices de haber podido contribuir a difundir la palabra de la lucha contra la corrupción entre quienes nos están viendo en Chile y en el extranjero. Para terminar, dejamos un tema súper interesante y muy actual, que es la gestión de la información en la lucha contra la corrupción. Efectivamente, la idea hoy día va a ser conversar de cómo los datos, el uso de datos abiertos, información, el Big Data, el blockchain y otras palabras que van a ir surgiendo en las presentaciones que nos hagan, van a ser herramientas muy útiles para cooperar en el combate contra la corrupción de las agencias encargadas para eso. Por ejemplo, la Contraloría acá en Chile. De manera tal que no les doy más la lata y los quiero dejar entonces con nuestro primer panelista, a quien agradecemos que nos acompañe nuevamente, el Contralor Jorge Bermúdez. El Contralor Bermúdez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, acá en Chile, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Derecho por la misma universidad. Además, realizó estudios de postdoctorado en Derecho Ambiental en la Universidad de Gießen, en Alemania, y en la Universidad de Heidelberg, también en Alemania. Así que, Contralor, muchas gracias por su disposición, por estarnos acompañando hoy. Bienvenido y adelante, por favor. Gracias, Osvaldo. Gracias por la invitación a esta última versión de los webinarios que organiza la Alianza Anticorrupción, la Alianza UNCAC desde Chile, y en este tema tan relevante como es cómo se utilizan, cómo se manejan los datos en estos tiempos y cómo esos datos son útiles para el control público, que es un poco a lo que yo me voy a referir. Hay una presentación que está ahí, espero que la puedan estar mirando, y básicamente lo que yo voy a hacer acá desde la Contraloría de Chile es contarles un poco cómo estamos usando los datos, cómo vemos los datos, en primer lugar, y en segundo lugar, cómo consideramos que estos deben ser utilizados para efectos del control público. Entonces, voy a hacer una referencia a esos dos puntos que aparecen ahí, la relevancia de los datos en la actualidad y el enfoque o uso de datos desde la Contraloría. Yo creo que aquí voy a ir un poquito más rápido en el punto 1 porque seguramente les interesa más el 2, pero solo quiero poner algunos elementos de contexto y que a lo mejor también Camilo más adelante va a hacer referencia a los mismos. En primer lugar, respecto de la relevancia de los datos, yo creo que es insoslayable hablar de datos y ponerlos en relación de lo que estamos viviendo hoy día. Y lo que estamos viviendo hoy día, obviamente, es esta pandemia, una pandemia que está azotando fuertemente nuestra región, la región Sudamérica. Este es un lugar donde estamos sufriendo fuertemente los efectos de la pandemia, incluido Chile. Ya tenemos más de 15 millones de contagiados, los datos que ahí están puestos son datos de ayer, y 613.000, un poco más ya, personas fallecidas en todo el mundo. Pero también lo que ha demostrado la pandemia es la relevancia que tiene el buen uso de los datos para poder manejar y para poder haber enfrentado de mejor manera los efectos de la pandemia. Yo creo que, y aquí me voy a aventurar inmediatamente con una primera conclusión, y es: probablemente los países que han hecho mejor uso de los datos son aquellos que de mejor manera han enfrentado a su vez la pandemia. Yo creo que eso probablemente nos va a demostrar la realidad eso. De hecho, lo que parece es que la trazabilidad de la pandemia, la trazabilidad de aquellas personas que están enfermas o los contactos directos de esas personas, se logra mejor cuando uno hace un buen uso de los datos, y por eso muchos países han desarrollado aplicaciones para poder hacer esa trazabilidad o incluso para poder prevenir mayores contagios. Entonces, obviamente que los datos tienen algo que decir acá, y los datos, como dice allí, el uso de los datos puede salvar vidas. Y también, durante este tiempo, lo que hemos experimentado como sociedad, pero ahora como sociedad mundial, es cómo ha aumentado el flujo de datos durante este periodo. Sí, exponencialmente ha ido creciendo el uso de Internet, mucho más fuertemente ha aumentado el
uso de los datos y el flujo de los datos. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, en las estadísticas que están puestas allí, que son las descargas de algunas aplicaciones en el mundo durante este tiempo. Aplicaciones que no han sido juegos, ¿ya? Entonces uno ve ahí como esa aplicación que se llama TikTok, más de 87 descargas tuvo, 87 millones de descargas ha tenido solo en un mes, ¿ya? Entonces eso nos demuestra cómo esa aplicación y los datos que eso implica, que ha sido controversial, como vamos a ver inmediatamente, dan cuenta de ese flujo de los datos. Y decía controversial porque precisamente los estados, los países han estado un poco en discusión respecto de, bueno, cuáles son los datos que implica descargar y utilizar esa aplicación. Entonces ya no solo se trata de un problema que uno puede decir, un problema de la tecnología que está involucrada o un problema comercial, producto de el uso económico o los resultados económicos que pueda implicar el uso de una aplicación, sino que ya es un problema que aparece allí, un problema más bien geopolítico entre superpotencias, ¿no? En este caso entre Estados Unidos y China. Y lo que dicen también lo que se dice también en otros países. Esto nos lleva inmediatamente, o sea, por un lado, la importancia que tienen los datos, la importancia de la pandemia, el alto flujo de datos, pero esto nos lleva inmediatamente a plantearnos otra cosa, y es cuáles son los riesgos que plantea el uso de los datos. Y esto creo yo que es bien relevante. El uso de datos no es neutro, y el uso de datos no nos puede, y esto ya es una cosa que va más allá del control, no puede pillarnos como estados, y aquí ya estoy pensando en el caso chileno, no nos puede pillar como Estado chileno, y eso a lo mejor vale también para el resto de nuestra región, sin un marco regulatorio adecuado para el uso de esos datos. Esto tiene una gran implicancia del punto de vista, obviamente, de la protección de los datos personales, por lo tanto tiene que ver, por un lado, con eso, con la privacidad de las personas, pero también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología que está detrás. Tiene que ver con cuál es el uso que se está haciendo y el diseño que se está haciendo de los algoritmos que sirven para analizar esos datos. ¿Cuál es la finalidad que está teniendo el uso o el despliegue de determinados datos? Entonces piensen ustedes que esto puede ser muy riesgoso. Esto puede ser muy riesgoso no solo en términos económicos, sino que también puede ser muy riesgoso incluso para la propia democracia. O sea, ¿de qué manera el uso de datos, eso es una pregunta que creo que es válida, de qué manera el uso de datos puede incidir en las elecciones que se están realizando, en las elecciones que se vayan a realizar? Cómo el conocer cuáles son las preferencias que pueda tener un determinado grupo de personas, ya no estoy pensando en el nombre y apellido, sino que como una generalidad, como una comunidad, puede ser incidida a través de la manipulación de los datos. La tecnología no es neutra y los algoritmos que se pueden estar usando ahí tampoco son neutros y por lo tanto, o pueden no ser neutros y por lo tanto pueden incidir en esas personas. Fíjense ustedes lo que aparece allí, esa noticia que pusimos en la presentación. El dueño de Amazon, Jeff Bezos, gana $13.000 millones en un día. Porque sí, obviamente en este tipo de crisis hay ganadores y perdedores, y en términos económicos claramente Amazon ha sido un ganador. Entonces, el mensaje acá, lo que yo quiero decir es, el uso de los datos debe estar regulado, debe haber un marco regulatorio que no solo se refiera a la privacidad o al derecho a la privacidad, sino que sobre todo a la manipulación y el uso de esos datos. Por eso aquí traigo una cita del secretario general de la OCDE, de Ángel Gurría, que dice que el mundo hoy está cambiando increíblemente rápido y por supuesto todos esperamos que los auditores, y aquí ya me voy acercando a nuestro tema, y los auditores también trabajen de manera más eficiente, aceleren constantemente y desarrollen la tecnología, ¿no? Entonces los auditores vamos a tener que incorporar este uso de datos en lo que hacemos. Y eso también lo dijo en un documento respecto del panorama de las administraciones públicas para Latinoamérica y el Caribe, de la propia OCDE, que dice las tecnologías digitales en Latinoamérica no están totalmente capitalizadas por las instituciones del sector público para transformar el funcionamiento de las administraciones. Y su interacción con la sociedad, por el contrario, los esfuerzos se centran en digitalizar las formalidades y procesos internos existentes en lugar de rediseñarlo. En el fondo, esto, para decirle en una frase, lo que está diciendo es,
ok, tú tienes la tecnología, pero en el fondo a través de la tecnología no puedes simplemente estar digitalizando las ineficiencias del proceso administrativo que antes tenías en papel. O sea, no porque algo esté digitalizado necesariamente va a ser más eficiente. Aquí lo que hay que hacer es un rediseño para que lo que hacemos sea mejor, sea más eficiente, sea más rápido, sea más oportuno. Y aquí déjenme darles un ejemplo, o algunos ejemplos. Hay brechas, obviamente, en el uso de la tecnología y en el uso de los datos en la administración. Y en el caso chileno, recuerden ustedes, por ejemplo, en el caso del pago de un impuesto, que es el impuesto de los vehículos motorizados, el que se denomina permisos de circulación, donde frente a la poca utilización de la tecnología, al mal uso de los datos, este trámite tiene que hacerse presencialmente, y esa es la foto que está más al lado izquierdo. O algo tan relevante como la tramitación que se tenía que hacer en el registro civil para obtener lo que se denomina la clave única, para poder después acceder a otros tipos de prestaciones, también había que hacerlo presencialmente, lo cual es bastante absurdo en este tiempo. O, por ejemplo, la baja bancarización que tenemos todavía en buena parte de la población de la sociedad chilena y que hace que muchos trámites tengan que hacerse presencialmente en el banco, como aparece en la foto del lado más a la derecha. No hay que decir, eso sí, que estemos tan en pañales. Hay que mirar también el vaso un poquito lleno respecto de los datos en la administración del Estado, por lo menos en el caso chileno, y por un lado, cada una de esas fotos demuestra algo. El sistema de declaración de intereses y patrimonio, que es un sistema que por un lado es un formulario digital, pero que en realidad a lo que hace es un acceso a las bases de datos que están conectadas con ese formulario, y eso es lo que aparece en la página, en la diapositiva en el lado izquierdo superior. Luego al lado derecho superior, el mercado público y las bases de datos de nuestro sistema de Chile Compra, es decir, el sistema de adquisiciones de bienes por parte del Estado en Chile, que también se basa en tecnología digital, pero sobre todo hay bases de datos ahí a las que después se puede acceder. El sistema de información de la gestión financiera del Estado también es otro ejemplo que está puesto acá, que dice relación con los gastos en que incurre la administración, y luego nuestro sistema de control del personal de la administración del Estado, que es lo que se denomina el CIAPER, que es el que lleva la Contraloría. Por lo tanto, también ya poco a poco, o en algunos casos más rápidamente que en otros, se ha ido avanzando la incorporación de los datos y el acceso a las bases de datos también en el Estado chileno. ¿Cuál es el enfoque nuestro como Contraloría? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y ahí yo lo que quiero en primer lugar es basarme en esta cita. La cita de la presidenta de Transparencia Internacional. ¿Ya? Ella dice básicamente, cuando los controles están en cuarentena, no hay cómo garantizar que no existan abusos de poder justificados por la urgencia. Y desgraciadamente les puedo decir, estamos llenos de esos casos, de cómo se han utilizado mal los recursos públicos, utilizando como excusa la emergencia o la urgencia que ha planteado la pandemia. Por lo tanto, el control público no puede descuidarse en este tiempo. Eso impone ciertos requerimientos a la auditoría y al control en esta época. Y en ese sentido, por lo menos desde la Contraloría, nosotros no estamos en cuarentena, digo, como control no estamos en cuarentena, y por lo tanto el uso de los datos y el acceso a las bases de datos ha sido clave para poder realizar nuestra labor en este tiempo. Esa es una realidad. ¿Cuáles entonces son esas posibilidades de control desde la Contraloría de Chile basándonos en el uso de datos? Y para eso, nuevamente, voy a basarme en un diagnóstico que hizo la OCDE en el año 2015 respecto de la Contraloría. La OCDE nos dijo a nosotros como Contraloría, la Contraloría General de la República de Chile deberá invertir en el desarrollo de su propia sensibilidad estratégica a las tendencias y los riesgos emergentes que afectan a la gobernanza pública y al cambio de expectativas de los ciudadanos, utilizando sus propios datos y los del gobierno. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Nosotros hemos visto cómo los ciudadanos tenemos una ciudadanía mucho más empoderada. Fíjense que en 4 años, que son los 4 años que yo llevo de Contralor, hemos tenido un 250% de aumento de las denuncias del público ante la Contraloría. O sea, hay 250% más. Si el año 2015 hubo algo así como
4.000 denuncias. Este año, el año pasado tuvimos más de 20.000 y este año ya llevamos una cifra similar. Entonces, ¿cómo ha ido aumentando los requerimientos de esa ciudadanía más empoderada? Y por lo tanto, para poder enfrentar esa situación, uno no puede pensar en hacer crecer la institución, sino que tiene que hacer una institución más inteligente y eso se basa en el uso de datos. Y esos datos nosotros pensamos que tiene este enfoque que está acá señalado en estos 3 puntos, en estos tres pilares. En primer lugar, es un enfoque que podríamos decir que es institucionalizado, ¿ya? Es un sistema que está ya incorporado dentro de la propia gestión de la Contraloría, institucionalizado en el sentido de que es un lineamiento de la Contraloría para poder hacerlo. En segundo lugar, hay que estar consciente de las capacidades, no podemos hacerlo todo y menos en una situación de pandemia, pero también sí hay que ser realista en el sentido de hacer aquello que efectivamente se puede hacer. Y en tercer lugar, tiene que ser oportuno en el sentido de mostrar resultados y ser eficaz en ese sentido. Y eso es lo que voy a mostrar inmediatamente. En primer lugar, que sea institucionalizado significa que formen parte de del día a día y del trabajo que realiza el control externo que hace la Contraloría. Y, por ejemplo, allí en esa foto lo que aparece es el sistema, un resultado de la aplicación del sistema integrado de información de la Contraloría, donde lo que estamos haciendo es accediendo a distintas bases de datos que nos permite realizar esa integración de los datos dentro de la propia Contraloría. Entonces, eso, por ejemplo, ahí lo que aparece es un resultado a propósito de compras públicas en materia de COVID-19, cuántas se han hecho por trato directo, cuántas se han hecho por licitación pública, cuántas se han hecho por licitación privada, y ustedes ven las columnas del lado derecho son aquellas que corresponden al trato directo y a las órdenes de compra que también se han despachado. Entonces, eso solo se puede hacer si uno tiene integrada esa base de datos y a la cual uno tenga acceso desde la Contraloría respecto de Chile Compra o Mercado Público. En segundo lugar, hay que ser consciente de las capacidades. Nuestra ley orgánica es una ley antigua que nos permite acceder a información documental, a información en papel, básicamente. La ISAI número 1, que es la ISAI que sirve para medir el desempeño de nuestras instituciones como entidades fiscalizadoras superiores, señala que la ley debería proveer de acceso irrestricto a los registros y documentos de información. Bueno, esos registros y documentos hoy día ya no son más en papel, sino que en muchas entidades lo que importa es poder acceder a la base de datos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y en algunos casos, para poder hacerlo más efectivo, lo hacemos previa suscripción de convenios administrativos con los distintos servicios para poder acceder a sus bases de datos. Con la Dirección de Compras Públicas, que es el ejemplo que les había mencionado, pero también con otros, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, que es muy importante, o la Comisión para el Mercado Financiero, para ver movimientos societarios, ventas de acciones, y eso contrastarlo con las declaraciones de interés de patrimonio, o con el registro civil, como voy a ver más adelante a propósito de los datos del COVID-19. Entonces, eso es lo que nos demuestra es, por un lado, hay una cierta capacidad de hacerlo, hay limitaciones legales que también hemos tratado de poder suplirlas por la vía de esta vía convencional, de esta vía de acuerdo con los usuarios. Y luego, ya para ir terminando, que muestre resultados. O sea, aquí hay recursos públicos que se han gastado para generar estos sistemas, para generar estas integraciones de datos y poder acceder a los mismos. Y, por ejemplo, algunos resultados son los que este año, si alguien, la gente que me está escuchando de Chile a lo mejor lo ha oído a propósito de, por ejemplo, cruces de datos que se han hecho respecto de declaraciones de intereses y patrimonio donde se puso de manifiesto eventuales conflictos de intereses que tenían algunas autoridades. Y eso hizo incluso que en algunos casos se llevase a la renuncia de esa autoridad, como ocurrió con la presidenta de un directorio de una empresa pública. Otro ejemplo, por ejemplo, el caso que ya les había mencionado, el caso de los permisos de circulación. El permiso de circulación, en el fondo, es una materia típica de control de la Contraloría en el ámbito municipal. Hasta antes del uso de datos lo que hacía, y en realidad esto es hasta el año pasado, la Contraloría lo que hacía era, se constituía la municipalidad, pedía los registros y los revisaba manualmente algunos, tomaba una muestra que a lo mejor abarcaba 100, 200 registros para saber si a partir de esa muestra encontraba alguna irregularidad.
Nosotros lo que hoy día estamos haciendo a propósito de los permisos de circulación es que tomamos toda la base de los permisos de circulación. Revisamos cada uno de los permisos de circulación y los contrastamos, por ejemplo, con el registro de multas impagas, por ejemplo, con personas que tienen la licencia de conducir, con vehículos que no tienen los permisos de circulación al día desde el año anterior y así sucesivamente. Y eso, por ejemplo, nos permitió detectar en una municipalidad como lo que aparece ahí, que en Calera de Tango se revisaron 50 y tantos mil permisos de circulación y se detectó que casi 4.000 tenían multas impagas y por lo tanto no lo podían haber obtenido el permiso de ese año y que algunos de esos vehículos correspondían a la esposa del alcalde o a concejales del mismo municipio. Entonces eso manualmente hubiese sido imposible de poder realizar. Y también en materia de COVID, nosotros fuimos capaces de poder, usando las bases de datos, de poder contrastar entre la base de datos del Ministerio de Salud y el sistema que se denomina EpiVigila, que es el que tiene el repositorio de los enfermos, con las bases de datos de los exámenes de COVID-19 y por lo tanto poder cruzar eso y con las del registro civil para poder determinar números de contagiados y poder también determinar las cifras de las personas fallecidas. El del número de contagiados ya salió, está ahí anunciado y si ustedes ven, la Contraloría incluso va a hacer un sumario a propósito de las deficiencias que alcanzaron a ni más ni menos que 30.000 contagios, ¿ya? Que estaban subreportados en la información que estaba entregando el Ministerio en su momento. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Claro, yo podría aquí hacer una conclusión del punto de vista del uso de los datos y de la relevancia. Yo creo que esa conclusión la están sacando ustedes mismos. Pero para mí hay una conclusión que es un poquito incluso mayor. Yo creo que hoy día uno de los grandes problemas que tenemos como Estado es el de las expectativas frustradas que se generan en la ciudadanía. Y esa es la base de la desconfianza que existe en las instituciones y eso socava cualquier política pública, cualquier decisión que implique, por ejemplo, intentar bajar el número de contagios, porque sencillamente una buena parte de la ciudadanía sencillamente no confía en sus autoridades y no va a seguir lo que digan las autoridades. ¿Cómo se arregla eso? Creo yo, generando confianza, pero uno no puede decretar la confianza. Y la confianza solo se puede generar cuando hay una coincidencia mayor entre las acciones que se comprometen y las acciones que se realizan. Si esa coincidencia no se produce, es decir, si las acciones comprometidas van por un lado y lo que estoy haciendo realmente va por otro, ese espacio genera una cultura tóxica que es el caldo de cultivo para la desconfianza y al final del día para el socavamiento de nuestras instituciones y de la democracia. Eso por ahora. Muchas gracias y quedo obviamente atento a las preguntas. Muchas gracias, Contralor. Muchas gracias por su exposición, por los datos que nos comparte. Ya nos están llegando algunas preguntas, así que, como ustedes saben, las preguntas las vamos a hacer al final. Y ahora, entonces, para continuar con el webinario, los quiero dejar con el señor Camilo Cetina. Camilo se desempeña actualmente como ejecutivo principal de la Dirección de Innovación Digital del Estado en el Banco de Desarrollo de América Latina, o CAF, liderando la agenda de integridad pública. Camilo es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Economía de la Universidad de Copenhague. También es experto apoyando reformas estatales para el buen gobierno, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. En particular, estuvo encargado de la implementación de la política anticorrupción en Colombia entre los años 2014 y 2017, así como el desarrollo del primer observatorio de transparencia y anticorrupción en ese país, además de coordinar las iniciativas de integridad pública con motivo del acceso de Colombia a la OCDE. Así que bueno, con ese perfil, Camilo, ¿qué más puedo decir? Por favor, adelante, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Osvaldo, y muchas gracias también al Contralor Jorge por la invitación. Bueno, entonces voy a proceder a compartir la pantalla para poder adelantar la presentación. A ver. Ahí está perfecto, Camilo, ya vemos la presentación. Ok. Bueno, entonces yo lo que quisiera... A ver, ya. Quisiera como transmitir unos mensajes, ¿no? A partir, digamos, de esta presentación. Uno,
y ratifico, digamos, la exposición del Contralor Jorge Bermúdez. Hay una creciente disponibilidad de información y para el caso de los estados de información pública y de datos abiertos, y esto está abriendo oportunidades para la reutilización. La reutilización que él, digamos, ha expuesto de una manera como muy sucinta, me parece a mí, alrededor, digamos, del mundo, dando el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo del COVID. Pero hay una reutilización también específica en materia de integridad, que es la que yo quiero como abordar en la exposición. Bajo ciertas condiciones, ese es como el primer mensaje. El segundo mensaje que les quiero dar es que bajo ciertas condiciones, donde hay una calidad del dato y hay una estructura del dato, la aplicación de ciencias de datos nos puede dar como varias técnicas que permitan prevenir riesgos de corrupción, ¿no? No solamente, digamos, detectar las irregularidades que el Contralor nos acaba de compartir, sino en algunos casos casi que generar técnicas predictivas que nos permitan identificar riesgos y poder actuar antes de que se materialicen. Pero, digamos, dadas esas dos grandes corrientes, creo que la aplicación, digamos, ese es mi tercer mensaje, de la ciencia de datos en la lucha contra la corrupción, en América Latina nos exige superar dos retos o tres retos importantes. Uno, mejorar la calidad de los datos. Dos, acelerar una transformación institucional frente a dos temas que tienen que ver con la formación del capital humano en materia, digamos, de tecnologías digitales, pero también en materia de ambientes colaborativos. El Contralor nos estaba hablando de cómo, por ejemplo, ellos tienen unos convenios de intercambio de información y la ley los habilita también para poder acceder a información de otras instituciones públicas. Eso debería ser la regla y casi que no debería estar escrita, sino que el ambiente colaborativo debería permitir eso de manera general en la gestión pública, ¿no? Entonces, digamos, esa transformación en América Latina es necesaria. Y el tercer reto es el invertir dinero, inversión pública en el poder de computación, ¿no? De todos esos datos y el desarrollo de los algoritmos que se requieren, ¿no? En particular, nosotros en CAF estamos promoviendo, y pues yo soy parte, digamos, de ese equipo que está trabajando en innovación digital del Estado, estamos promoviendo iniciativas para ayudar a los gobiernos a superar estos retos, ¿no? A poder, digamos, meternos o organizar la agenda, digamos, en esos tres frentes y habilitar a los gobiernos para que puedan utilizar la ciencia de datos en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, quiero motivar justamente el caso, digamos, chileno, y es el caso de CyberSync, ¿no? Que por allá cuando Salvador Allende estaba en el poder, creo que fue la primera, yo creo que es el primer caso documentado en América Latina de alguien y de un país que habilita y que cree en la ciencia de datos para esa época, que eran transmitidos por Telmex, para poder tomar decisiones, digamos, desde el punto de vista público, ¿no? No quiero entrar, digamos, en la discusión pues porque la intención de CyberSync en Chile era en los años 70 era poder como dirigir el aparato productivo, pero la filosofía era la misma que hoy queremos utilizar, ¿no? Y es tomar una gran cantidad de información y esa información, digamos, poder habilitarla. Esta es la foto, digamos, que existe, digamos, sobre la sala que existía o que habían habilitado en CyberSync en Chile. Y eso yo creo que es como la primera inspiración que hay en América Latina sobre el uso de los datos y de generar una infraestructura de datos para toma de decisiones públicas y en particular para la integridad pública. ¿Por qué debemos utilizar la ciencia de datos para luchar contra la corrupción? Primero, porque eso a los gobiernos les está permitiendo y les va a permitir, yo creo, en el futuro pasar de un enfoque, digamos, reactivo, en donde vienen primero las denuncias, en donde vienen los medios de comunicación a exponer ciertas irregularidades, en donde, digamos, se destapan los escándalos después de que el robo ha ocurrido, ¿no? Y empieza, digamos, a investigarse, sino pasar a un enfoque diferente que ya tiene que ser proactivo y preventivo. Tiene que anticiparse a los hechos, digamos, delictivos, tiene que anticiparse a las irregularidades y le permite a los datos hacer eso. Y en ese sentido es muchísimo más, digamos, muchísimo más hábil el gobierno y sería muchísimo más eficiente, digamos, en su trabajo de lucha contra la corrupción. No esperar, digamos, a que se roben la plata o no esperar a que la gente como que viole la ley, ¿no? Los funcionarios públicos y su interacción, digamos, en el sector privado. La segunda razón importante es que esto incrementa la efectividad y la rapidez con la que las investigaciones, tanto en la rama judicial como en las autoridades administrativas, se van adelantando, ¿no? Entonces, de pronto aquellas investigaciones que se inician formalmente, pues van a tener más chance, más probabilidad de llevar alguna sanción o de llevar, digamos,
y hacer alguna reparación sobre el patrimonio público o sobre las víctimas, en este caso la sociedad civil o los ciudadanos, cuando, digamos, algún proyecto no se materializa, tienen más probabilidad de que eso ocurra y no como antes, en donde uno, digamos, la autoridad puede adelantar una investigación, pero resulta que allí no había nada, o resulta que el acervo probatorio es muy pobre, o resulta que los términos, digamos, judiciales o los términos administrativos expiraron, etcétera, ¿no? Cuando tú tienes una gran cantidad de datos que puedes cruzar, empiezas, digamos, a ganar tiempo y a ganar, digamos, efectividad para poder como reunir la información, reunir las pruebas y adelantar los procesos investigativos, ¿no? Entonces hay una anticipación allí bastante interesante, ¿no? La tercera razón es, este tema es el tema de la ciencia de datos, pues es una técnica aprobada, digamos, ¿no? En materia de políticas anticorrupción que pueden mejorar, digamos, las medidas, digamos, tradicionales, ¿no? Ya hay algunos científicos, digamos, ya hay papers académicos que están, digamos, documentando cómo la ciencia de datos está funcionando en estos temas, digamos, de integridad. ¿Cómo nosotros visualizamos la infraestructura digital en materia de integridad? Hay como tres grandes ejes, ¿no? Está primero, como lo señaló el Contralor, el eje de datos, ¿no? Primero, deben ser datos abiertos, deben ser de uso libre, ¿no? Para que puedan los estados y también la sociedad civil, ciudadanos, sector privado, gente interesada en contratar con el Estado, como poder tomar decisiones rápidas frente a la información que se les presenta. Deben tener como una infraestructura de datos y una calidad y una estructura, y por estructura del dato me refiero, digamos, a unos parámetros uniformes en los cuales la información que se digita allí pues tiene que ser siempre la misma y tiene que serla comparable, contrastable, cruzable, como los ejemplos que señalaban la exposición el Contralor Bermúdez. Entonces, esa infraestructura de datos es lo primero, ¿no? El segundo eje es el eje ya como tal de digitalización, ¿no? Simplificar los procesos a través de medios digitales, ¿no? No hacer que la gente vaya a la oficina, por ejemplo, a poner una denuncia o facilitar, digamos, mecanismos por los cuales una persona comparece ante las autoridades, ¿no? En general, digamos, digitalizar ciertos mecanismos con los cuales el Estado actúa frente a la ciudadanía. Adicionalmente a eso, interoperar los sistemas de información del Estado, ¿no? Lo que estamos viendo en América Latina es que cada entidad con recelo guarda su información, con recelo administra sus propios servidores, con recelo genera, digamos, una cantidad, digamos, de datos y entonces, o tiene que haber una ley o un convenio, como lo explicó el Contralor Bermúdez en su exposición, para que compartan, o si no, eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, el otro gran eje aquí es interoperar los sistemas, es decir, permitirles de entrada que el desarrollo del sistema en donde se administra la información le permita intercambiar ciertos datos e intercambiar cierta información y jalar de un sistema al otro datos que se requieran, digamos, para el oficio regular de las agencias del Estado, en particular, ¿no? De las agencias que se dedican a luchar contra la corrupción, ¿no? Y obviamente habilitar una capacidad de respuesta en digitalización de los gobiernos, digamos, ante situaciones como las emergencias que estamos viendo, ¿no? Poder tomar decisiones rápidas, contratar rápidamente, abastecer a los hospitales y hacerlo, digamos, bajo medios digitales lo suficientemente transparentes, lo suficientemente abiertos, eso garantiza un poquito más de integridad, ¿no? Y finalmente está el eje de transacciones, que nosotros vemos, sobre todo en la coyuntura, digamos, de la emergencia, pero, digamos, en general, en la actuación del Estado, los sistemas de compra pública electrónicos tienen que avanzar hacia lo transaccional, ¿no? Poder proponer en línea, hacer una propuesta económica al Estado en línea, poder adjudicar el contrato en línea, poder registrar toda esa información desde el momento en que se abre una necesidad hasta el momento en que se liquida y se paga finalmente un contrato, hacer todo eso en línea, ¿no? Hacerlo, ojalá, los pagos digitales, ¿no? Crear, digamos, unas soluciones digitales frente a problemas específicos que tengan que ver con abastecimiento, con respuestas del Estado frente a licenciamientos, frente a atención de quejas y reclamos de los ciudadanos, etcétera. Esos esquemas transaccionales son necesarios, digamos, en una infraestructura digital que necesitaríamos para la integridad, ¿no? Porque toda esa información quedaría abierta y sujeta, digamos, a la verificación del público, ¿no? Sin duda, digamos, los temas de gobernanza fiscal, ¿no?
apertura de los datos frente al gasto público, frente al ingreso, frente a la tributación, son importantísimos acá y ojalá tanto en el nivel nacional como subnacional son necesarios. Entonces, en esos tres ejes tenemos que mover y así es como se organiza, digamos, la agenda de integridad y así es como lo vemos desde el banco, ¿no? Hay unos ejemplos disponibles, digamos, exitosos en este tema, digamos, de cómo se usan los datos para luchar contra la corrupción. Quiero, digamos, centrar en, voy a mencionar estos que tengo acá en el slide. Está un sistema, digamos, de un indicador que nos analiza, digamos, los mecanismos de colusión en las contrataciones públicas en Corea. Este mecanismo lo que hace es tomar la información del sistema del sistema, digamos, de compra electrónica o de compra pública, perdón, sistema electrónico de compra pública en Corea, y ellos comienzan a identificar a través del estudio, digamos, de esa información y a través del estudio de cómo los proponentes se comportan dentro del sistema, o sea, con qué usuario entran, qué ofertas le han hecho al Estado, a qué precios, sobre qué bienes, en qué tiempos el señor propone a última hora o el señor propone dentro de los plazos con suficiente anticipación, el señor cómo puja cuando hay necesidad de pujar por los contratos en línea, etcétera. Toda esa información ellos lo guardan y le advierten a la persona cuando se registra en el sistema que esa información va a ser tomada, ¿no? Y va a ser utilizada. Esa información, sumada a la información que proviene como tal del contrato, por eso ellos generan unos algoritmos que les permiten identificar dónde pueden haber mecanismos irregulares de colusión entre los proponentes y irregulares de adjudicación de los contratos, ¿no? Y eso después se le entrega a las autoridades, digamos, judiciales y administrativas en Corea para poder, digamos, iniciar las investigaciones con mayor, digamos, celeridad. Ahí, como les digo, es mucho más fácil darse cuenta en lugar de empezar a recolectar pruebas en los mecanismos, digamos, administrativos tradicionales, ¿no? El otro ejemplo interesante es Océano, de la Contraloría General de la República en Colombia, ¿no? Un poco con la filosofía que ya expuso el Contralor en Chile. La Contraloría toma información de dos grandes fuentes. Una, del sistema integrado, del sistema electrónico de contratación pública colombiano, que administra una agencia que se llama la Agencia Colombia Compra Eficiente, y toma información del registro único empresarial y social, o de los registros, digamos, de las empresas que tienen que, pues por ley, ¿no? Registrarse ante las cámaras de comercio y renovar, digamos, los registros corporativos que tienen que ver con su representante legal, junta directiva, capital suscrito, etcétera, etcétera, ¿no? Cruzan la información y ellos lo que hacen es identificar lo que el Contralor General acá en Colombia denomina mallas de contratación. ¿Eso qué significa? Ellos hacen una especie como de análisis de redes en donde ciertos campos o ciertos datos se convierten como en unos nodos y que le permiten a los algoritmos que ellos desarrollaron identificar ese nodo con qué otros contratos o con qué otras empresas está relacionado. Y ellos han identificado unas mallas sorprendentes, ¿no? de casi 150.000 millones de dólares en materia, digamos, de contratación pública en Colombia a lo largo, digamos, de varios años, ¿no? Han encontrado irregularidades a partir de eso, como en algunas entidades territoriales o gobiernos subnacionales acá, negocios o empresas que ganaron contratos con el Estado para, por ejemplo, construir vías terciarias, pero cuyo objeto social es, y esto es real, ¿no? Yo sé que va a sonar chistoso o cómico, cuyo objeto social es dedicarse a cuidar gallinas ponedoras de huevos, ¿no? Las gallinitas que ponen huevos, ¿no? Entonces, ellas, pues, uno las tiene en unos galpones y uno recoge los huevos y los pone para la venta. Entonces, esta gente hace vías terciarias. Entonces, el Contralor dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Esto también sería imposible darse cuenta mirando contrato por contrato, digamos, en el SECOPI, mirando registro por registro de las empresas, ¿no? Se han identificado contratos con difuntos, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo ellos, y lo hacen en una velocidad, digamos, asombrosa, que sería, digamos, imposible bajo otros mecanismos. En particular, con esta crisis del COVID, ellos ya han identificado algunas irregularidades, frente a la contratación en algunos alcaldes y gobernadores y sus vínculos, ¿no? Con empresas cuyo objeto social, o empresas sin ánimo de lucro, cuyo objeto social seguramente es algo más relacionado con trabajo con comunidades o relacionado con temas ambientales y que terminan abasteciendo a los hospitales, ¿no? ¿De dónde acá, no? Entonces, ese tipo de cosas se han detectado con Océano. Funes es una
un aplicativo de una organización de sociedad civil en el Perú que se llama Ojo Público. Y ellos hacen un trabajo todavía más complicado porque tienen que tomar información de los sistemas también electrónicos de contratación pública en Perú, pero ellos lo toman en archivos que vienen en PDF, entonces tienen que volverlo, digamos, ellos construyeron un sistema que tienen que volverlo como un dato estructurado, y a partir de esa estructuración de los datos empiezan también a identificar, lo que más han identificado son como conflictos de interés en la contratación pública en el Perú, ¿no? Y han hecho unas denuncias sobre eso, ya incluso han hecho denuncias en materia, digamos, de esta emergencia del COVID, relacionadas con la colusión entre ciertos proponentes para el abastecimiento de respiradores en el Perú, ¿no? Y otro mecanismo interesante desarrollado por la ONU es este GoAM y GoIntel, en el cual ellos desarrollan análisis de redes que permiten facilitar el rastreo de recursos y el rastreo de flujos de dinero en materia, digamos, de lavado de activos, dado, digamos, que las autoridades competentes pues puedan como suministrar la información necesaria para hacer esos rastreos y colaborar entre países, pues justamente para rastrear esos capitales, porque ustedes saben que esos capitales generalmente se mueven del país A al país B al país C y luego termina en un paraíso fiscal, ¿no? Y ahí empieza como a perderse la información. Este sistema que ellos desarrollaron permite identificar el flujo y permite identificar los beneficiarios finales de esos flujos, ¿no? Como les decía, hay como los retos, si quiero, en América Latina, como entrar aquí en este punto. Lo primero es, necesitamos datos abiertos en América Latina, pero los datos abiertos solos no son suficientes. Es importante en lucha contra la corrupción generar mecanismos colaborativos de control. América Latina, digamos, y los gobiernos se caracterizan por un recelo que hay frente a la información que maneja cada autoridad, que maneja cada rama del poder público. Eso ya no podemos seguir así. Nosotros tenemos que cambiar la cultura frente a poner la información en ambientes compartidos o en sistemas interoperables, que todos los involucrados estén en capacidad de consultar, intercambiar y digamos, actuar frente a las competencias que la ley le permite para poder, digamos, investigar, prevenir, digamos, los riesgos de corrupción, ¿no? Dado que, o sea, si cambiamos eso culturalmente, ¿no? Necesitamos luego invertir una gran cantidad de recursos en calidad del dato y en poder de cómputo de esos datos, ¿no? Entonces, si ustedes leen uno de los últimos reportes que salió en el Economist hace como 2 o 3 semanas, ellos nos estaban diciendo que el negocio que hay detrás de, por ejemplo, la preparación de los datos tanto en el sumado sector público y sector privado, llega a valer más de $1.500 millones en 2019 y va a crecer a 3.500 en 2024. El negocio, digamos, de etiquetar los datos, ¿no? Para poder poner a las máquinas a trabajarlos y a generar algoritmos predictivos, puede llegar también en 2024 a los $4.000 millones. Entonces, estamos hablando de casi $8.000 millones que en 2024 va a generar el solo procedimiento de etiquetar, de estructurar y de depurar los datos. Entonces, es costoso, ¿no? Lo que quiero oír, y es grande, ¿no? Entonces, ese problema. Entonces, lo que quiero oír es importante que desde el principio el Estado pueda garantizar calidad del dato, ¿no? Y después de que esa calidad del dato se garantiza, viene, digamos, la inversión en poder de computación de la información, ¿no? Que en general, digamos, desde el punto de vista del tiempo que se requiere, cuando uno desarrolla estas técnicas como de analítica predictiva, inteligencia artificial, el tiempo que se requiere frente a toda la longitud de un proyecto es pequeño, ocupa más o menos un 18% de todo el proyecto. El 50% más es depurar los datos, depurar la información, asegurarse que la información es lo suficientemente verídica y útil, digamos, para los algoritmos, ¿no? Entonces, pero se necesitan servidores, se necesita capital humano, se necesitan analistas y se necesita gente pues, que empiece como a suministrar esos resultados, ¿no? Y, digamos, con base en eso, ya si tenemos esos mecanismos de colaborativos, si tenemos una calidad y un poder de computación, yo creo que ya podemos pasar a un nivel diferente en donde la lucha contra la corrupción ya se vuelve prácticamente una técnica preventiva y predictiva, ¿no? Ahí yo pongo la foto de una película que se llama Minority Report, en donde muestran como un mundo ficticio en donde las autoridades policiales podían anticiparse al crimen y condenar a la gente antes de que lo cometiera, ¿no? Porque iban a cometerlo, ¿no? Algo parecido acá, de pronto no condenar antes de que se cometa el crimen, pero sí anticiparse el crimen y prevenir, ¿no? Y que no ocurra ese crimen. Yo creo que estamos cerca, podemos llegar hacia allá, y eso, digamos, es
la generación como de lo que nosotros llamamos un gobierno inteligente. No solamente un gobierno electrónico, no solamente un gobierno digital, sino un gobierno inteligente. Inteligente, digamos, en la medida en que es capaz de anticiparse frente a los hechos y poder responder de manera anticipada frente, digamos, a ciertos fenómenos, ¿no? Nosotros desarrollamos aquí en CAF una agenda de conocimiento que está documentando esas soluciones de política pública desde el punto de vista digital e institucional. Aquí solo pongo dos ejemplos de dos policy briefs que hemos desarrollado, que personalmente yo he desarrollado. Uno que habla sobre cómo se utiliza la tecnología en materia de integridad para atender la pandemia, y hay otro mucho más estructurado, en donde explico, digamos, parte de lo que he desarrollado en la exposición, pero que explico, digamos, de manera muy sucinta cómo se deben utilizar los datos para luchar contra la corrupción. Nosotros, digamos, en esa agenda tenemos algunos ejemplos, ¿no? Estamos, como les decía, uno de los temas son los datos, ¿no? Entonces, estamos trabajando con el Programa Interamericano de Datos Abiertos, que está desarrollado por la OEA en el Ecuador. Estamos ayudando al gobierno del Ecuador a que lo implemente. Esto consiste en 30 bases de datos que tienen un uso, digamos, conjuntos de datos que tienen un uso importante en lucha contra la corrupción. Es estructurarlos, desarrollarlos, ponerlos al aire, ¿no? Tenemos un proyecto de tecnología para la integridad también en Colombia, que es construir lo que se llama un lago de datos, un data lake, que le permitirá a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República poder cruzar información de diferentes autoridades administrativas y judiciales para poder identificar riesgos de corrupción. Y finalmente tenemos un piloto de analítica predictiva con la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, cuya Secretaría Técnica la ejerce la OEA. Se firmó un convenio con ellos para poder empezar a barrer justamente y poner a prueba ciertos algoritmos de analítica que permiten generar banderas rojas en materia de contratación pública a partir de la información que ya está publicada hoy en día y que hoy en día es sumamente disponible en muchísimas agencias de contratación pública en el continente, ¿no? Y la idea de nosotros es, una vez desarrollemos esos algoritmos, ponerlos a disposición del resto de los gobiernos. Esto se haría en un piloto en 2 o 3 países, pues para poder luego, digamos, mejorar las intervenciones de política frente a este tema. Y hasta ahí, digamos, dejo yo la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu exposición, por lo que nos cuentas, la experiencia del CAF y lo que están haciendo hoy día en América Latina. Y bueno, tenemos muchas preguntas para ambos panelistas, así que me lanzo de una buena vez. Contralor, Vincenzo nos pregunta, dice, ¿cuáles son las principales barreras que impiden avanzar oportunamente en una mejor gestión de datos e innovación en el Estado, en términos generales? ¿Y cuáles serían los principales beneficios de dar ese pie, de avanzar en ese sentido? Bueno, voy a responder rápidamente en honor al tiempo para dar harto espacio a más preguntas, pero yo creo que varias de esas también las mencionó Camilo. Hay barreras desde el punto de vista de la formación de analistas de datos, por ejemplo, ¿no? O sea, tener capital humano necesario para poder realizar esa labor. En el caso de la Contraloría, a nosotros nos ha costado formar ese equipo de trabajo, porque además es un equipo muy apetecido en el mundo privado. Entonces, tan pronto tienes formado un equipito, y digo equipito porque no son muchos, las ofertas desde el mundo privado empiezan a surgir y por lo tanto a veces cuesta retener a los funcionarios dadas las restricciones presupuestarias que tenemos. Y en segundo lugar está la tecnología, obviamente, el poder contar con la tecnología que te permita sobre todo realizar algo que también mencionaba Camilo, que es la interoperabilidad. O sea, de nada sacamos con tener nuestros repositorios, nuestros sistemas, si no somos capaces de interoperar con esa base de datos que tiene una municipalidad o que tiene el gobierno central y por lo tanto no puede, por así decirlo, para ponerlo en términos muy sencillos, poder conversar y traer la base de datos y poder acceder a esa base de datos en tiempo real. Eso por ahora para no acaparar tanto la palabra. Gracias, Contralor. Camilo, Jorge Enrique nos pregunta, dice, ¿cuáles deberían ser los resguardos mínimos que se deben tener en cuenta para garantizar que los datos para la toma de decisiones de los usuarios sean verdaderos y confiables? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en el CAF? El resguardo allí es justamente la interoperabilidad, o sea, y la estructura del dato. O sea, si te doy un ejemplo, si en contratación pública, entonces, digamos, el contralor Jorge Bermúdez, entonces aparece en unos registros como Jorge Bermúdez, en otros aparece como Jorge H. Bermúdez, en otros aparece como J. H. Bermúdez.
Entonces, ahí es donde ya se empieza uno a perder frente a la fiabilidad del dato, porque la máquina va a empezar y le genera los algoritmos y los análisis, van a empezar a pensar que son 3 personas diferentes, pero supongamos que el señor Jorge Bermúdez fuera alguien que concentra la contratación o que ilegalmente desarrolla contratos con el Estado, sería imposible o sería muy difícil detectarlo, ¿no? Entonces, por eso hay que guardar ese tema, digamos, de estructura del dato. Sí, siempre los datos de los nombres de las personas se guardan con o nombre completo o con ciertos, digamos, parámetros y con ciertos, digamos, criterios de identificación de la información, es muchísimo más fácil, digamos, desarrollar esas técnicas. Y obviamente, si eso permite también cruzar la información y veo que esa misma persona aparece en otros registros haciendo en algunas irregularidades, ¿no? Comienza, digamos, el tema como a cuajar, ¿no? Un caso curioso, por ejemplo, acá en Colombia fue la Fiscalía General de la Nación que capturó a una red en las autoridades aduaneras de sobornos, gracias a que la hija del cabecilla de esta red estaba posteando fotos en Facebook de sus estudios en Harvard, pero era una cosa opulente, ¿no? Andaba en un Lamborghini. O sea, no compró un Mercedes, compró un Lamborghini y andaba con su Louis Vuitton, andaba con su Chanel, andaba así. Y gracias a eso, la fiscalía comienza a jalar como la pita e identifica, porque la persona, por ejemplo, en Facebook se identifica con su nombre, ¿no? Entonces, y con su apellido. Entonces, con ese apellido empiezan a coger. Entonces resulta que ella es la hija de este señor. Pero es que este señor está trabajando aquí en la aduana. Pero es que este señor está en esta investigación por lavado. Entonces, ahí comienza, digamos, la idea de cuajar. Entonces, el tema, digamos, de los datos, de la estructura, digamos, y de su facilidad para cruzarlos son fundamentales en este tema, digamos, de la fiabilidad. Bueno, dice, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta, así que, ¿qué más claro ejemplo en este caso? Totalmente de acuerdo. Claro. Contralor, nos pregunta Gabriela, dice, ¿cómo conciliar la transformación digital del Estado a propósito de la ley 21.180 con el cuidado de con la ley de datos personales? Uy, es una pregunta muy... Para los que nos ven y no son abogados, contarles que la ley 21.180 es una modificación a la ley de procedimiento administrativo en Chile. Un poco para contextualizar. Claro, yo creo que siempre el desafío en el uso de los datos va a estar en cómo compatibilizar esa posibilidad de acceso con el resguardo de los datos que son sensibles, en primer lugar, una ficha médica, por ejemplo, los datos que son personales, ya, el número de RUT, en el caso del rol único tributario, en el caso chileno, u otros datos, fecha de nacimiento, domicilio, etcétera. Y para qué decir de los datos ya más de carácter más sensible todavía, como familiares o patrimoniales. Siempre está ese equilibrio, siempre tiene que estar esa posibilidad de vulneración de esos resguardos que deberían haber. Y allí yo creo que tiene mucho que decir cómo se manejan los datos al interior de la institución y cómo existen códigos de ética, normas de seguridad, de ciberseguridad, normas de resguardo, normas de acceso, roles bien definidos que tienen que estar claramente y previamente establecidos respecto de quién puede acceder y quién accede a qué datos para poder dar esas garantías. Porque si no, lo que nos va a ocurrir es lo que al final terminé diciendo en la presentación, y es que podríamos caer en una situación de mayor desconfianza todavía respecto de la ciudadanía, y eso sería nefasto para poder hacer este gobierno de datos desde las instituciones. Gracias, Contralor. Oye, Camilo, acá Miguel nos pregunta, ¿cómo lo ven ustedes en el CAF? ¿Cómo afecta a la innovación el que la Contraloría carezca de independencia económica? Y de hecho decía, pregunta para Camilo, no para el Contralor. Por eso te la voy a ti. O sea, ¿qué es independencia económica? Es lo que yo diría aquí, ¿no? Yo diría más bien es siempre y cuando exista como una independencia en la toma de decisiones y una independencia como administrativa y una debida diligencia de rendición de cuentas, creo que existe, digamos, espacio para la innovación, ¿no? En general, les doy un ejemplo, las autoridades administrativas en varios países en América Latina, como las reguladoras, las que vigilan la actividad económica, normalmente dependen de la rama ejecutiva que está en cabeza del presidente de la República, ¿no? Entonces uno diría, pero ¿cómo así que el señor presidente controla a estas, al final, será en la cadena de mando como
la última autoridad a quien le responden estos superintendentes o vigiladores o reguladores de la actividad económica, que al final es la que termina patrocinando la actividad política de cómo llegan estos señores al cargo, ¿no? Pero funciona porque de este modo, si existe, digamos, un mecanismo independiente de toma de decisiones y existe, digamos, una celeridad en esa toma de decisiones, una independencia, digamos, administrativa, porque no están vigilando los presidentes o las cabecillas, digamos, de la rama ejecutiva, no están vigilando permanentemente lo que hacen estos reguladores, pues existe, digamos, y no están interfiriendo más bien en esa toma de decisiones. Creo que existe, digamos, mecanismos suficientes para poder innovar, ¿no? Entonces, desde que nadie interfiera en tu toma de decisiones y desde que tú tengas un proceso de toma de decisiones que rinda cuentas, creo que hay suficiente espacio para la innovación. Muchas gracias, Camilo. Contralor, parece que tenemos varios abogados hoy día preguntando porque todos citan las leyes directas de un número, pero esta sí viene con apellido. De hecho, nos escribe Margarita, que por lo que he visto ahí en el chat que nos escriben al lado, nos ve desde Reino Unido, así que gracias, Margarita, por vernos de tan lejos. Y dice, para el Contralor, ¿cómo evalúa la implementación de la Ley 20.880 sobre declaraciones de intereses y patrimonios como una herramienta de prevención de la corrupción? ¿En qué materias o ítems piensa que debe mejorarse y cómo? Es una súper buena pregunta porque para los que no lo sepan, esa ley es la que hizo un cambio radical en materia de declaraciones de intereses y patrimonio, pasando de la mera declaración en papel a una declaración que, como había dicho antes, es en un formulario electrónico, pero que a su vez ese formulario tiene hacia atrás toda la conexión con las bases de datos y permite hacer el análisis de datos en esas declaraciones. Desde la perspectiva de la Contraloría, yo creo que ha sido muy exitosa la utilización y la implementación de la ley. Desde el punto de vista tecnológico, porque no han habido problemas desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista de los resultados. O sea, en el sentido de que nosotros, de manera muy silenciosa, pero de manera eficaz, hemos detectado esos conflictos de intereses, los hemos hecho saber, hemos detectado la falta de completitud de las declaraciones de intereses y patrimonio, y por lo tanto hemos logrado que esas declaraciones sean fidedignas en términos de que estén completas, que sean oportunas y que se condigan con la realidad patrimonial de esas personas. ¿Qué puede faltar? Bueno, obviamente va a faltar siempre poder incorporar más análisis de datos aquí, poder acceder a otras bases de datos que a lo mejor ni siquiera todavía existen. Estoy pensando, por ejemplo, en registros de propiedad que a lo mejor todavía no están contenidos en bases de datos, pero también del punto de vista del acceso a cierta información que no es obligatoria de ser declarada, como por ejemplo los depósitos a plazo o los saldos de cuentas corrientes, por dar un par de ejemplos. Pero yo quiero ahí destacar que es una ley que ha sido, y que tal vez las autoridades no se han dado cuenta de lo importante y del cambio tremendo que ha significado, porque realmente permite hacer un análisis muy, muy exhaustivo de esas declaraciones. Muchas gracias, Contralor. Ahora para Camilo, Daniel nos pregunta, ¿hay alguna forma de superar este recelo para compartir datos dentro de la administración pública y entre estados como para generar una colaboración exitosa a favor de la integridad pública? ¿Cómo lo ven ustedes desde el CAF? Pues mire, la verdad, el incentivo y el mecanismo ha sido, y yo creo que en el futuro va a seguir siendo así, ha sido como muy contingente y casi que por la fuerza. O sea, les doy un ejemplo, el caso de Odebrecht. O sea, si no es porque esas redes empiezan a ser delatadas y se empieza a mostrar, digamos, esa estructura criminal, ¿no? que estaba, digamos, capturando a la infraestructura, a la infraestructura, al sector infraestructura, quiero decir, de la infraestructura y la construcción, si no es por eso y por la exposición pública del caso, las autoridades no se colaboran. Pero entonces, en ese proceso, digamos, ellas empiezan a aprender y empiezan a darse cuenta que la única manera de funcionar rápido, de generar los resultados que se piden tanto en medios de comunicación como desde la ciudadanía, la sociedad civil, otras autoridades, digamos, externas, allí es cuando ellos empiezan a darse cuenta que la colaboración, digamos, funciona, ¿no? Entonces, a medida que esos casos van estallando, eso es posible. Y el segundo incentivo que yo veo es, y que esto yo siempre lo digo en todas las exposiciones, es que nosotros no estamos ante un fenómeno de corrupción en América Latina. Nosotros estamos ante un fenómeno de crimen organizado. Es decir, son personas que de manera premeditada arreglan, acuerdan
cómo depredar al Estado y lo hacen de una manera elaborada que incluso hace el cálculo sobre el castigo que podrían tener incluso si son capturados, ¿no? Todo ese cálculo entra en sus actuaciones y se organizan, digamos, en red. Los medios digitales les están facilitando esa posibilidad. Entonces, la única manera de poder luchar contra eso es justamente que el Estado funcione casi que como ellos, o sea, en red se organizan, ¿sí? Comparten una información, coordinan unas acciones que permiten de alguna manera contrarrestar ese crimen organizado. Porque no va a haber otra manera y porque la manera como está evolucionando el mundo nos está como llevando hacia allá. Entonces creo que esos dos, tanto el problema, digamos, emergente de cómo estallan los escándalos y la manera como nos hemos dado cuenta que es necesario que colaboren para poder no solamente descubrirlos, sino también capturar a los responsables y de manera estructural el fenómeno del crimen organizado al que estamos enfrentándonos en América Latina. Creo que ahí están como los dos grandes incentivos para que ellos empiecen a darse cuenta que colaborar y coordinar y no guardar con recelo la información es el único modo de progresar en esto. Porque si no lo hacen, no muestran resultados y eso en esa gestión pues perdemos todos, ¿no? Incluso esas mismas instituciones recelosas. Muchas gracias, Camilo. Bueno, estamos más o menos en la hora, pero quiero aprovechar de hacer un par de preguntas más. Contralor, hay mucho interés por conocer sobre los convenios que tiene la Contraloría con entidades públicas para el traspaso y cooperar con los datos. Entonces, Nicolás, Lisset y Yolanda dicen, preguntan por qué son voluntarios, nos dicen en qué consisten, y si es que esto se trabaja en alguna plataforma, una plataforma online compartida, o cada uno es independiente. Un poco si nos puede contar un poco eso. Y además Jorge Enrique nos dice también si trabajamos con el de Servicio de Impuesto Interno y qué datos sacamos de ahí. A ver si nos puede dar una mirada general sobre los convenios que tenemos actualmente en la Contraloría. Es buena la pregunta. Mira, a ver, en primer lugar quisiera decir que por nuestra propia ley orgánica nosotros podemos acceder a la información que tienen nuestros fiscalizados, es decir, la información que tiene la administración del Estado, independientemente del formato donde ella estuviera. Entonces uno dice, bueno, pero ¿para qué entonces necesitas un convenio? El convenio lo que hace es facilitarnos la vida, o sea, creo que es más fácil para ellos y para nosotros saber cómo vamos a llevar a cabo esa captura de la información, si es que eso está bien establecido en un convenio, y por eso le hemos dado ese carácter como más bien de voluntario, porque en el fondo da cuenta de esa idea de colaborar, como estaba también diciendo Camilo, como Estado para poder realizar nuestra labor dentro de nuestros distintos roles. Entonces, por eso se realizan esos convenios y por eso es que nosotros no llegamos a imponemos nuestra normativa o nuestra potestad de llegar y decir, dame los datos porque si no te voy a hacer un sumario. Al revés, es mejor colaboremos. Tú me entregas, yo te puedo entregar información que tengo, por ejemplo, del punto de vista del personal de la Administración del Estado, de remuneraciones u otra, y ustedes nos entregan esa base de datos. Ahora, del punto de vista de a qué accedemos y cómo accedemos, yo preferiría eso mantenerlo por ahora, mantenerlo dentro del contexto de esa a veces información que tiene a veces carácter de sensible, ¿no? O sea, imagínate, hay información que puede ser, que es tributaria y que a veces es una información sensible. Nosotros no accedemos a la información tributaria porque existe en Chile lo que se denomina el secreto tributario, pero sí, por ejemplo, a partir de la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos podemos acceder a la información de las mallas societarias, a lo que se refería Camilo también, a las mallas societarias que pueda tener una determinada persona. Y eso nos permite determinar a su vez conflictos de intereses. ¿Ya? Entonces esa es la idea de poder acceder a esa información. O cuando la contrastamos con la información del registro civil, nos permite saber, bueno, cuáles son los familiares de esta persona y poder saber cuál es la red familiar de un grupo de personas que a su vez se están contratando con el Estado. Y súper cortito, Contralor, porque también muchas preguntas eran sobre el sistema integrado de información que usted presentó. ¿El público puede tener acceso a él o es un sistema interno de la Contraloría? No, es un sistema de la Contraloría, por cierto, es el repositorio de la Contraloría para poder realizar su labor. Perfecto. Lo cual no significa que no pueda pedir cuentas la ciudadanía, ¿no? En el sentido de cómo está conformado, qué bases de datos son, cuánto nos estamos gastando en eso. Hay buena parte de la información ya está publicada de eso en todo caso. Sí, claro. En el portal de transparencia, el de transparencia proactiva de la Contraloría. Exactamente, transparencia proactiva. A revisar esos portales. Camilo, y un poco como para ir concluyendo, Arturo nos pregunta cómo se combaten en el manejo de datos los posibles sesgos asociados a la construcción de los algoritmos que sirven de base para el manejo de datos. ¿Hay un modelo o alguna política que se esté usando en este ámbito? No, es interesante esa pregunta, se está desarrollando.
generalmente los algoritmos aprenden con base en la información pues, que ya existe y que se ha generado a partir de transacciones, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Seguramente si el algoritmo busca detectar alguna persona natural que está involucrada en redes de corrupción, es muy probable que el algoritmo automáticamente elija hombres sobre mujeres. Pero no porque eso no es culpa del algoritmo, es porque los datos históricos llevan, ¿no?, a que son hombres quienes más cometen, digamos, o quienes más se ven inmersos en este tipo de redes. Y no quiero, digamos, entrar aquí hacer un comentario sexista, simplemente quiero es mostrar cómo la historia, digamos, puede generar, digamos, esos sesgos. Una manera, digamos, de resolver eso, pues, para eso puse ese ejemplo, es generar datos sintéticos. O sea, la misma máquina, los mismos sistemas de información pueden crear una especie de datos artificiales para que el algoritmo aprenda. Entonces dice, una persona que se mete en unas redes de corrupción o en unas redes criminales tiene este perfil, entonces normalmente está entre tal y tal edad, normalmente tiene este tipo de formación, normalmente se mete a los sistemas de información con estos patrones, normalmente, no sé, contrata con el Estado por estos montos, normalmente sí, y de pronto no metes la información del género. Entonces ahí el sistema de manera automática, o el algoritmo de manera automática ya no hace discriminaciones de género para poder elegir en dónde pueden estar como las redes criminales. Entonces, la sintética de datos, digamos, es una nueva tendencia que se está generando allí para eliminar como esos sesgos. Y lo otro, pues que yo sí les estaba mencionando y que ratifico, digamos, acá, es el tema, digamos, de calidad de la información y de calidad del dato, ¿no? Si el Estado mismo resguarda que esa información es lo suficientemente íntegra, lo suficientemente precisa, obviamente se rompen también ciertos sesgos que puedan tener los algoritmos para generar sus patrones o sus diagnósticos, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Contralor. Muchas gracias, Camilo. Bueno, siento mucho que nos quedaron algunas preguntas fuera, pero no es fácil tener a un ejecutivo principal del Banco de Desarrollo de América Latina y el Contralor de Chile más de una hora robándoles de su tiempo, así que agradecerles a ambos por su participación, por su buena disposición para responder todas las preguntas que nos hicieron. Lamentamos no poder hacerlas todas. Y a todos los que nos están viendo, agradecerles de todo corazón por habernos acompañado en este ciclo de webinarios que hoy concluye, pero ya van a tener noticias nuestras. Síganos por redes sociales y vean nuestra página web alianzaanticorrupción.cl. Que esté muy bien. Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Camilo, y mucho gracias gusto. al Contralor. Bueno, que estén muy bien. Gracias a ti. Gracias.